Continuamos en sanidad interior. Yo no sé cómo te fue en la oración de ayer, hermano. ¿Cómo vas? ¿Cuál es tu situación actual? No sé si el enemigo te ha lanzado dardos. No sé si aprendiste qué tenías que contestarle. Tú tenías que contestarle la fecha en que tú habías renunciado y echado esas cargas al Señor. Le tenías que decir que todo eso ya tú lo habías echado, ese dolor sobre Jesús. Él lo ha cargado por mí en la cruz y eso ya no tiene nada que ver conmigo. Si tú quieres hablar en cuanto a ese asunto, habla con Jesús. Es que ese problema ya no es mío y yo no me meto en asuntos ajenos. Y yo te invité a que oraras. Señor Jesús, gracias porque tú llevaste esa situación en la cruz por mí, me hiciste libre. Y es que nosotros como seres humanos, a través de la vida vamos desarrollando hábitos al pensar. Y cuando nosotros recordamos algo o recordamos a alguien que nos causó mucho dolor en ciertas etapas de nuestra vida, al mismo tiempo vamos recordando el dolor en sí que tal persona o que tal situación nos causaron. Como lo vimos en las diferentes predicaciones, te recuerdas de aquella persona, aquella enfermera, que cuando la instructora de enfermería la supervisaba, ella recordó aquellas escenas de la maestra de tercer año de primaria, que se parecía mucho a ella, y eso la hacía que ella no pudiera trabajar adecuadamente cuando tenía que hacer esas tareas que ella supervisaba. Y eso va demostrando que nosotros vamos desarrollando hábitos a pensar en esas situaciones, en esas personas, y cuando nosotros vemos la cara de alguien que se parece o a esa misma persona, instantáneamente nuestros pensamientos van surgiendo pensamientos como fracaso, como temor, como castigo, como culpa. Todo eso viene a nuestra mente en esos momentos. Y es que todos, a través de la vida, hemos desarrollado hábitos de pensar. Esos hábitos de pensar los psicólogos le llaman paradigmas. Hoy vamos a ver esos paradigmas y cómo podemos romper esa forma de pensar que hemos aprendido a través del tiempo. Yo te invito hoy a que saques tu palabra. Ahí en Romanos capítulo 12, versículo 2, la carta a los Romanos es una carta que escribió San Pablo allá por el año 51. La Biblia, ahí en Romanos 12:2, nos dice a nosotros lo siguiente. Saca tu palabra, hermanos, es un texto también de sanidad interior. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Palabra de Dios. Mira, hermano, cómo San Pablo nos está exhortando que no nos conformemos en este tiempo actual en que nosotros estamos, sino que tenemos que transformarnos, y esa transformación se va a llevar a cabo cuando nosotros vamos renovando nuestro entendimiento, cuando vamos renovando la forma de pensar nuestra, la forma de ir viendo las realidades ya no con nuestros propios ojos, sino como los mira Dios. Eso es renovar nuestra mente, es llenarnos de esas promesas maravillosas de Dios para que todas las situaciones ya las miremos ya no de la forma humana que la veníamos contemplando, sino que a través de los ojos de Dios. Y entonces nosotros debemos tener nuestro entendimiento, o sea, esa manera de pensar, tenemos que renovarla, tenemos que cambiarla, y a eso se le llama conversión, un cambio de mente, un cambio de corazón, un cambio de actitudes. Ese cambio el Señor lo va haciendo, pero lo va haciendo a través de la palabra.
Entonces, hermano, yo te invito a que seas una persona de oración, una persona de meditación bíblica, una persona de asistencia a los sacramentos, especialmente a la Eucaristía, que tiene dos partes, la liturgia de la palabra y la liturgia propiamente de la Eucaristía, de consagración. Tal vez tú hayas tratado de romper un hábito de fumar, y tú ya sabes entonces que un hábito no se rompe de un día para otro. Hay que mantenernos luchando, pues lo mismo pasa con nuestros hábitos de pensar. Entre más firme esté el hábito y esté arraigado en nosotros, más tiempo tenemos que luchar para sacarlo, pero es necesario hacerlo. ¿Y cómo entonces lo vamos a ir haciendo? ¿Cómo vamos a romper esas maneras de pensar? Y es que eso no se rompe solo con decir yo no voy a pensar más en esto, ya nunca más volveré a pensar en eso. No basta solamente que digamos eso. Hay un aspecto muy interesante relacionado con estos paradigmas, con estos pensamientos humanos, y es que para decidirnos a olvidar algo tenemos que recordarlo primeramente. Si digo, yo no voy a pensar más en esto, tengo que pensar precisamente en eso para decir que yo no voy a continuar pensando. Cuando nos decimos, ya no voy a pensar más en eso, entonces en nuestra mente vamos a ir pensando precisamente en eso. Para decir que no voy a continuar con tal cosa, tenemos que pensarlo. Y es que tú y yo no podemos decir sencillamente yo no voy a recordarlo, porque entonces tú y yo nos volvemos mentirosos. Haz cuidadosamente este siguiente experimento. Yo te invito a que tú, por ejemplo, pienses, yo no voy a pensar en la palabra pan. Ahora dime, ¿en qué estás pensando en este momento cuando tú estás diciendo esa palabra pan? Y es precisamente en esa palabra pan lo que estás pensando en este momento. Y es que mientras tú y yo tratemos de no pensar en esa palabra, más vamos a hacerlo. Y es que los pensamientos se parecen a esa goma que usamos como el resistol para pegar cosas allá en el colegio, en nuestro trabajo, en nuestra casa. Nos la quitamos de una mano y se nos va a pegar a la otra mano. Luego la sacamos de esta última mano y se pega en la primera y sucede que no vamos a poder quitarla. De esa forma sucede también cuando vamos tratando de cambiar el hábito de pensar. Y es que Dios sabía que éramos de esa forma y Él que todo lo piensa nos dio la solución, y yo te invito a que tú busques hoy también, hermano, y con ese texto empecemos a cambiar ya esa forma de pensar, esos hábitos de pensar, esos paradigmas que hemos ido aprendiendo a través de nuestra existencia, filtrados a través de todas esas emociones, esos dolores, esa herencia en nuestra familia y de nuestro propio pecado, van haciendo esas debilidades en nuestro temperamento, y nos hemos colocado a través del tiempo máscaras, mecanismos de defensa, a través de complejos de inferioridad y superioridad, nos hemos puesto máscaras y no hemos sido auténticos. Y hoy, mira cómo San Pablo nos va a decir a nosotros que somos estos filipenses contemporáneos. Filipenses 4, versículo 8 es otro texto que tenemos que memorizar en sanidad interior. Filipenses 4:8, yo te invito a que saques tu palabra y la subrayes. Y San Pablo dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso
debéis pensar. Palabra de Dios. Vuelve a leer, hermano, otra vez ese versículo de Filipenses 4:8, léelo ahí despacio en tu Biblia y ahí podrás observar cuántos de los pensamientos que ahí se dicen son negativos. Y te vas a dar cuenta que ninguno de ellos es negativo, sino que todos son positivos. Y en eso tenemos que pensar, nos dice San Pablo. Debemos solamente pensar en lo positivo, y es que esto es una orden de Dios, no es una sugerencia nada más, es un mandato. Dice, en eso tenéis que pensar, en eso tenéis que pensar. Dios no nos permite el lujo de recordar y pensar en lo negativo. El día de hoy entonces yo te invito a que en ese versículo de Filipenses 4:8 mires, contempla ahí como que Dios te estuviera diciendo ahí al oído, en todo eso tienes que pensar, en todo eso tienes que pensar en lo que es verdadero, lo que es honesto, lo que es justo, lo que es puro, lo que es amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo que sea digno de alabanza, en eso tienes que pensar. Mira, hermano, cómo nuestro Padre nos orienta a que tenemos que ir renovando nuestra mente y que tenemos que pensar en estas características. Si tus pensamientos no tienen esas características, vamos a ir aprendiendo cómo ir desechándolos. Que el Señor te bendiga, hermano. Y en el corazón de María Santísima sigue santificándote y preparando el camino a Jesús, porque ese es el lugar para prepararle esa gran fiesta cuando Jesús venga a juzgarnos y se lleve a su iglesia para celebrar esas bodas del Cordero. Que el Señor te bendiga. Amén. Aleluya.